Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy David Rubio para Formación Comunista y hoy no solo vamos a continuar, como habréis visto en el título y en la miniatura, con la serie de vídeos que estamos haciendo sobre economía, sino que en principio es el último de esa serie. Para todos los que hayáis estado siguiendo la serie, y si no, os recomiendo ir al principio para verlos, digamos, de manera seguida, porque son en desarrollo, hemos estado analizando, ¿no?, cuáles son las principales relaciones o vínculos que hay dentro de la economía mercantil y más concretamente dentro del modelo de producción capitalista. Y en el último vídeo de todos estos que hemos subido al canal hablamos precisamente de que en el próximo vídeo, que no es otro que este, hablaríamos del surgimiento de los monopolios y de esta fase última del capitalismo que continuamos viendo actualmente. Así que ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos, suscribiros al canal, dar me gusta, compartirlo. Y ya sabéis que son perfectos para desmontar a todo tipo de cuñados que dicen que los comunistas no tenemos ni idea de economía. Así que, dentro vídeo. Bueno, pues como comentamos en el último vídeo, el imperialismo, hablamos, ¿no?, de que es la fase última del capitalismo y que precisamente surge a raíz o en conexión con la aparición y consolidación de los monopolios. Y es que a finales del siglo XIX el desarrollo de la técnica y el avance de las fuerzas productivas permitieron cada vez un mayor desarrollo y una mayor concentración de la producción en cada vez menos manos. Conforme la producción se va concentrando cada vez más y comienzan a aparecer empresas dentro de los sectores que son capaces de controlar o dirigir en su mayoría, digamos, el desarrollo, los precios, cómo se produce, a qué nivel se consume dentro de cada sector, es cuando se empiezan a consolidar los monopolios a nivel internacional. Como decimos, esta aparición y concentración de la producción es gracias principalmente a un desarrollo de la técnica y un avance de las fuerzas productivas, que no es otro que, digamos, las capacidades de producción que hay dentro de cada modo de producción o dentro de cada contexto histórico, digamos, con un desarrollo de la maquinaria, de las herramientas, de la organización social del trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, los comunistas, para hablar, digamos, del modo de producción del capitalismo y más concretamente de su última fase, ¿no?, del imperialismo, damos 5 rasgos principales. El primero de ellos, como os he mencionado anteriormente, es la concentración de la producción llega hasta tal punto que permite o posibilita la aparición y posterior consolidación de los monopolios. En segundo lugar, la fusión del capital bancario con el capital industrial, dando lugar a la oligarquía financiera, que no es otra que esa burguesía que se ha visto fusionada entre el capital bancario y el capital industrial por las intrínsecas relaciones que hay precisamente dentro de ambos grupos de capitalistas, y que no solo empieza a controlar los grandes aspectos de la producción, sino también los grandes aspectos de las entidades bancarias, que por los vínculos de dependencia que generan los monopolios y las grandes empresas con estas entidades bancarias, se conforma precisamente esa oligarquía financiera. En tercer lugar, que pasa a predominar la exportación de capital frente a la exportación de mercancías. En cuarto lugar, y muy ligado con la primera de las características, la creación de monopolios que pasan a controlar la producción a nivel mundial. Y en quinto lugar, un reparto territorial entre las grandes potencias. Y cuando este reparto territorial ya está consolidado y precisamente las grandes potencias, las cuales dependen a su vez de los grandes monopolios, quieren un nuevo reparto, este nuevo reparto se lleva a cabo a través de las guerras de rapiña que se vivieron principalmente en el siglo XX, en el siglo pasado. Bueno, como comentábamos anteriormente, al llegar a cierto grado de producción se posibilita o se abre la vía para la conformación de los grandes monopolios. Así pues, la libre competencia sustituida por el monopolio, y esa libre competencia, ¿no?, que siempre alaba o predomina los capitalistas o los liberales, en la práctica se ve como cada vez más se va viendo reducida por esa concentración de la producción que se va conformando fruto del desarrollo de esa libre competencia, y cómo paralelamente o progresivamente esa libre competencia va siendo sustituida por la competencia que hay entre los grandes monopolios, que son los que dictaminan, como ya hemos dicho anteriormente, el desarrollo o las vías, digamos, de avance dentro de los principales sectores de la economía. Así pues, podríamos definir el monopolio como la unión o agrupación de varios capitalistas que, al llegar a un determinado grado de concentración de la producción, son capaces de influir en el desarrollo de todo un sector o incluso de varios de ellos conjuntamente, fijando los precios a los cuales las mercancías son lanzadas al mercado y que por
por lo tanto condiciona también el lanzamiento de mercancías que hacen, digamos, empresas más pequeñas que estos monopolios, el volumen de mercancías también que son lanzadas y en definitiva ejercen como agentes, digamos, de dominación dentro de los distintos sectores en los que participan. Originariamente, ¿no?, el marxismo habla de que esta conformación de los grandes monopolios se formaliza con la creación de los trusts, de los cárteles, de los consorcios, pero realmente estos son formas más propias, digamos, del siglo pasado, cómo se acuñaban estos términos, pero que en la actualidad se entiende realmente por monopolio toda aquella gran empresa transnacional que es capaz de ser relevante y influyente dentro de un sector de la economía y que ha llegado a un determinado nivel de concentración de la producción para precisamente poder competir con el resto de monopolios que conforman dicho sector. Nosotros los comunistas rechazamos esa visión, digamos, más liberal del monopolio de una única empresa que controla todo un sector. Eso es irrisorio a la par que irreal, es decir, el mundo no funciona como en el mundo, digamos, de Lluvio, de la abeja maya, sino que esa definición de los monopolios no es cierta en la práctica. Nosotros la visión que tenemos del monopolio es la que ellos más, digamos, tradicionalmente han caracterizado al oligopolio, que son ese grupo de empresas que precisamente son capaces de controlar un mercado. Para nosotros ese grupo de empresas, por más que dentro de un sector hayan varios monopolios, eso no elimina el carácter de monopolio de cada una de las empresas principales de un determinado sector o de una determinada rama de la economía. Pues bien, como mencionábamos anteriormente, uno de los factores que contribuye precisamente a la instauración de estos monopolios es precisamente el desarrollo de los bancos. Y ello por dos principales motivos. El primero de ellos es que los bancos también sufren ese periodo de desarrollo de la libre competencia y los bancos más grandes se van comiendo cada vez a los bancos más pequeños y se van conformando grupos bancarios que representan un porcentaje, digamos, altamente considerable de lo que es el sector bancario a nivel nacional. Pero es que, como precisamente las grandes empresas acaban dependiendo de los bancos para la financiación y, en definitiva, para el desarrollo de su ciclo productivo, precisamente se van generando unas relaciones de dependencia intrínsecas entre el capital industrial y el capital bancario. Todo eso hace que los propios miembros, digamos, de las entidades bancarias pasen a formar parte en cierta medida hasta de los propios grupos, digamos, de control y dirección de las grandes empresas, lo que va generando cada vez una mayor dependencia entre ese capital bancario y capital industrial, que da lugar a la conformación del capital financiero o la oligarquía financiera, que es precisamente la fusión de estas grandes empresas o grandes monopolios que operan tanto a nivel bancario como a nivel industrial, dando lugar a esta oligarquía financiera. De igual manera, retomando la tercera característica que mencionábamos anteriormente, de esa primacía de la exportación de capitales frente a la exportación de mercancías, como a nivel nacional se va generando cada vez un mayor desarrollo de la economía y de la producción, cada vez va habiendo un mayor capital sobrante dentro de cada, digamos, estado o nación, que para dar salida, digamos, a ese exceso de capital, a ese plusvalor generado durante el proceso productivo de los grandes monopolios, etcétera, etcétera, encuentran salida mediante la exportación de capital. Y por eso va ganando cada vez más peso frente a la exportación de mercancías, no porque ésta deje de ser, sino porque aparece o se consolida como una de las grandes formas para, digamos, extracción de capital, la propia exportación de capitales que permiten desarrollo productivo en terceros países. Y ya por último, como mencionábamos anteriormente, precisamente como los monopolios cada vez tienen una mayor influencia y dominación respecto a la posición de los estados, para tratar de aumentar, digamos, la producción a través de un mundo que ya se encuentra repartido, ¿no?, los monopolios encuentran salida mediante la presión a los respectivos estados para que traten de influir en ese nuevo reparto del mundo. Esa lucha, que podríamos decir, entre la resistencia de los monopolios que resisten a perder el terreno conquistado o que tienen hasta ese momento frente a la de los monopolios, a la ofensiva de tratar de ampliar las vías de producción o los lugares de producción, encuentra su solución a través de las guerras de rapiña, que no son más que guerras encubiertas entre monopolios por tratar de ampliar sus límites de producción. Precisamente por el grado de control que ejercen los monopolios, lo que comentábamos en el anterior vídeo, y si no lo habéis visto, parad hasta este momento, ir al anterior vídeo, ese precio de producción, digamos, es sustituido por el precio monopolístico. Al final los monopolios tienen un grado de control dentro del sector que son capaces de imponer sus precios al resto de productores, que no dejan de ser el resto de empresas que compiten en dicho sector, y los monopolios dejan de luchar o de perseguir esa ganancia media que comentábamos en el anterior vídeo para ir en búsqueda de la ganancia extraordinaria, que no es otra cosa que la diferencia entre el precio del monopolio o precio monopolístico con el verdadero precio de producción. Podría dar para otro vídeo o incluso una conferencia o unas buenas tesis si el imperialismo es la fase actual en la que seguimos viendo
o si, mejor dicho, se han sufrido o operado cambios en el imperialismo que nos permite hablar de una nueva fase o de un nuevo desarrollo. Pero como comentábamos al inicio de este vídeo, ya sabéis que estamos haciendo una serie de vídeos cortos de economía. Nos gusta hacer este tipo de vídeos más sencillo, con un lenguaje mucho más accesible, digamos, para gente que a lo mejor no está tan habituada a leer textos clásicos tanto de economía como textos clásicos del marxismo, hablando de cuestiones de economía política, para que todo el mundo pueda iniciar a formarse en esta serie de vídeos. Así que con este vídeo, que en principio, y salvo error o que haya cambio de criterio, va a ser el último de esta serie, hemos sacado estos 6 vídeos de economía hablando, digamos, de los principales aspectos de la economía capitalista, hablando tanto del surgimiento con ese capitalismo premonopolista y las principales características, categorías económicas, cómo se desarrolla, etcétera, etcétera, pasando a la etapa actual con el imperialismo, la creación y consolidación de los monopolios y demás conceptos expuestos en este tipo de vídeos. Así que, lo dicho, chicos, si os gustan este tipo de vídeos, si os ha gustado en concreto esta serie de vídeos de economía, recordad dar me gusta, suscribiros al canal y dejarnos en los comentarios cuál es la próxima serie de vídeos que os gustaría, o en general qué tipo de vídeos os gustaría que os traigamos al canal. Así que, una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.